Amén. Importante, hermana. Amén, gloria a Dios. Bienvenidos todos a la iglesia, la casa de Dios, donde aquí venimos a aprender de nuestro Creador, de cómo nuestro Señor quiere que vivamos nuestra vida, y Él quiere que vivamos una vida llena de amor, llena de gozo, llena de tantas cosas lindas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y es importante que nosotros pues busquemos el propósito de Dios para nuestras vidas, porque sus propósitos son los que van a prevalecer. Amén. Y estamos pues para poder hacer esto, para poder buscar el propósito o encontrar el propósito del Señor, mejor dicho, tenemos que alinear nuestros pensamientos. ¿Cómo alineamos nuestros pensamientos con el Señor? Y eso es lo que estamos lidiando. Y hubo un hombre que comenzamos la semana pasada a hablar de él, de su encuentro con Jesús. Y este hombre, Nicodemo, pues quería buscar, ¿verdad? ¿Cómo era posible que Dios estaba con Jesucristo? Porque ellos sabían que Jesucristo, que si Dios no estuviese con Jesús, los milagros que él estaba haciendo, pues no iban a suceder, ¿no? Y esto sucede, hermano, porque muchas veces nosotros, los hombres, ¿verdad? El hombre ha alimentado el cuerpo por tanto tiempo, ya sea por nuestra crianza, por donde nos criamos, ¿verdad? Siempre lo que nuestros padres nos han enseñado por la mejor habilidad de su conocimiento, ¿verdad? Pero hemos alimentado mucho las cosas del cuerpo y hemos dejado al Espíritu Santo, o no al Espíritu Santo, sino al Espíritu, nuestra parte espiritual, porque somos espíritu. Hemos dejado al Espíritu hambriento, desconectado de la vida espiritual con Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el detalle? El detalle es que el cuerpo no es eterno. El cuerpo, hermano, todo lo que aquí se hace aquí pues se queda, ¿verdad? Usted puede hacer todo el dinero del mundo, hermano, y cuando usted se muera, el dinero suyo se queda aquí y usted se va. O sea que el cuerpo no es eterno. Nuestro cuerpo no es eterno, pero el espíritu, y sí. Y Dios quiere que estemos con Él. De hecho, el anhelo de Dios es habitar, vivir en medio de su pueblo. Ese es el anhelo de Dios. Pero esto es una decisión que cada uno debemos tomar. Cada uno de nosotros debe tomar esa iniciativa de buscar, de hacer morada en el Señor dentro de nuestros corazones, dentro de nuestra mente, dentro de nuestro ser. Buenas noticias. Las buenas noticias son que es posible ver y entrar en el reino de Dios mientras estamos aquí en la tierra. Pastor, que no tengo que esperar para ver a Dios en el cielo. No, usted no tiene que esperar a morir para ver a Dios en el cielo. Usted lo puede ver desde hoy mismito. Pero es una decisión que nosotros debemos tomar, cada uno de nosotros. El espíritu que Dios nos dio está en nosotros. Y para poder ver el reino de Dios, nuestro espíritu debe ser concebido por el Espíritu Santo de Dios. Para poder ver el reino de Dios, nuestro espíritu debe ser concebido. Tenemos una relación con el Espíritu de Dios. Así como ocurrió con María. María tuvo una experiencia con el Espíritu de Dios, que lo que estaba dentro de ella, que era del Espíritu, nació, ¿verdad? De la manera como único nosotros podemos concebir de parte del Espíritu de Dios es creyendo en Cristo Jesús. Cuando creemos en Jesucristo, quedamos en estado de preñez. ¿Quién sabía eso? Recibimos el Espíritu Santo, recibimos la semilla del Espíritu Santo de Dios y somos sellados con ese espíritu que hemos creído. Espiritualmente, hermano, lo normal en el hombre es que el estado de preñez dure 9 meses, ¿verdad? 9 meses o 8 meses y medio, no sé, ¿verdad? Pero más o menos, mayormente 9 meses es la duración de estado de preñez del hombre. Espiritualmente, también podemos dar a luz, pero no trabaja igual en los meses. Podemos dar a luz en un día o estar toda una vida preñado del Espíritu Santo y no dar a luz.
¿verdad? ¿Cuántos han conocido gente que tienen 50 y 60 años todavía actúan como niños espirituales, como si no hubiesen nacido? Todavía están en ese estado de preñez. El no dar fruto, el fruto que Dios ha puesto en nosotros, eso también nos aguanta, nos mantiene en el vientre espiritual. Cada uno de nosotros tenemos un vientre espiritual para dar a conocer, ¿qué? El fruto que Dios ha puesto en nosotros. Dios ha puesto fruto en cada uno de nosotros. Nosotros vinimos aquí, hermano, a este mundo con un vientre espiritual, hermano, para dar un fruto, los frutos de los propósitos de Dios. Los frutos de los propósitos de Dios. Amén. Así que, una vez vemos el reino de Dios, deberíamos entrar en él. Una vez vemos el reino de Dios, deberíamos entrar. Es como si usted llega a una casa, están haciendo una comida bien suculenta, ¿verdad? Un arrocito blanco con habichuelas coloraditas, un aguacatito por el lado, ensaladita, tostones, y le ponen ahí un filete, encebolladito ahí, bien rico. Y usted lo mira y dice, wow, eso se ve rico y se ve lindo. Pero usted no se lo come. Entonces el propósito del plato de comida, que es para satisfacer tu hambre, no se hace porque usted no quiere ir a comérselo. Que el plato de comida es para usted. Lo mismo ocurre con el reino de Dios. Lo vemos de afuera, se ve lindo. Vemos el testimonio de Moisés, vemos el testimonio de Elías, vemos el testimonio de Jesús, vemos el testimonio de Pablo y se ve lindo y precioso, pero no queremos entrar. No queremos entrar. Y el reino de Dios fue hecho para nosotros, para el hombre, ¿verdad? Todos somos hombres, ¿verdad? En Juan capítulo 3, versículo 5, vamos a buscar Juan capítulo 3, versículo 5, rapidito. Que ahí es donde estamos, en esta lectura. Aquí fue donde Nicodemo, pues, tuvo ese encuentro con Jesús. Y vamos a ver las respuestas y a escudriñar las respuestas de Cristo Jesús. Vamos a escudriñar las respuestas de Cristo Jesús. Y en Juan capítulo 3, versículo 5, Jesucristo le responde, de cierto te digo. Eso es algo, hermano, que nosotros tenemos que estar bien pendientes cuando Jesucristo dice esa palabra. Cuando Jesucristo repite el de cierto te digo. ¿Qué significa esto? Que esta es la verdad absoluta. Fuera de esto no hay otra verdad. Esta es la verdad. Cualquier persona que te diga otra cosa que lo que yo no te voy a decir lo que sigue, pues no es verdad. Porque esta es la verdad absoluta. Y Jesucristo le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, primero tenemos que tener un cuerpo, nacer del agua, ¿verdad? Por eso es que cuando la mujer va a dar a luz, rompe fuentes, se le dice, ¿verdad? Porque rompió el agua que estaba dentro de la placenta y es agua, ¿no? Eso es nacer del agua. Pero también hay que nacer del espíritu. O sea, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya que creemos en Cristo Jesús, ya que lo vemos las cosas buenas que Él ha hecho, hermano, imagínense, multiplicar 2 o 3 panes y 2 o 3 pececitos para alimentar 5,000 hombres, pero allí había más ¿verdad? Había mujeres, ancianos, en esos tiempos los ancianos y las mujeres y los niños no se contaban, solamente eran los hombres de guerra, ¿no? Y eran, dicen, bueno, 15,000, imagínense, hermano, 15,000, alimentar a 15,000, más de 15,000 personas con 3 panecillos y 2 pececitos. Lo convirtió en un festín. Eso fue un festín allí. Pero que ya que creemos y vemos estas cosas, ¿quién lo cree? ¿Quién cree que ocurrió eso? Yo lo creo, hermano. Yo lo creo. Pues si creemos en eso, también debemos caminar en la verdad con integridad de corazón. Caminar en lo que Cristo nos ha dado. Daniel, hermano, por coger un ejemplo así. Daniel era un hombre, hermano, fiel a Dios.
Era fiel a Dios, buscaba al Señor en todo el tiempo, meditaba en la palabra del Señor todo el tiempo, siempre estaba orando, ayunaba, se alimentaba bien con lo que Dios le proveía, ese alimento que viene de lo alto. Dice la palabra que no había tacha alguna en él, o sea, no había él era justo, él era perfecto ante los ojos de Dios, tenía un espíritu superior a los demás porque tenía el espíritu de Dios con él, daba testimonio de que Dios estaba con él. Y cuando Darío tomó el reino, puso a Daniel por encima de todos sus gobernantes, por su testimonio, por lo fiel que era Daniel. Su testimonio lo puso sobre todo, tanto así que aquellos gobernantes en aquel tiempo le cogieron envidia, hermano. O sea, que estas son cosas que van a ocurrir cuando nosotros damos testimonio a Dios, que Dios vive en nuestras vidas. Como el mundo nos va a ver a nosotros diferente, va a coger envidia, porque nosotros vamos a empezar a tomar cosas y a experimentar y a tener ese encuentro y a entrar al reino de Dios. Y cuando entramos al reino de Dios, hermano, pensamos que, ¿verdad? Que todo va a ser color de rosa. No, hermano, van a haber cosas que nos van a ocurrir en nuestra vida que van a querer que nosotros pongamos desconfianza en lo que Dios nos ha dicho. Y cuando Darío tomó el reino, puso a Daniel por su testimonio, porque él era fiel con el Señor. Pero se levantó también la envidia contra Daniel. Y hicieron una artimaña que solamente tenían que orar a Darío, que él era el único rey, que él era el único, y el que hiciera algo en contra, que orara solamente en contra de que no fuera Darío a otro dios, iba a ser arrojado en la fosa de los leones. Y la fidelidad de Daniel a Dios, después que pasó por esa prueba tan grande, él fue y entró, hermano, dijo, no, Señor, no me pase por la prueba, no. Hermano, usted sabe, lo primero que hizo Daniel fue que abrió las ventanas del cielo y lo primero que hizo fue orar al Dios vivo, orar al Dios viviente, pidiéndole dirección, pidiendo que sea la voluntad de Dios con él, con su cuerpo. ¿Y qué hicieron con su cuerpo los de aquí de la tierra, los envidiosos? Lo tiraron. Mira que él está allí. Daniel está orándole al Dios de él, que dice que es Dios. Y nosotros hemos puesto este edicto, y eso es algo, parte del reino, hermano. Lo que el reino dice en sus estatutos, eso es lo que tiene que ser. Ni el propio rey puede quebrantar lo que él ha firmado como decreto. O sea que Jesucristo tampoco puede quitar o quebrantar lo que él ha puesto por decreto. Ni propio Dios, por eso es que algo tenía que morir en el principio. Hubo misericordia, claro que sí, pero algo tenía que morir. Porque Dios no puede quebrantar su palabra. Darío no podía quebrantar aquella ley. Y lo arrojaron a la fosa de los leones. Y Dios, por la fidelidad del Señor y su misericordia, protegió a Daniel de los leones. No solamente lo salvó, no solamente lo protegió, sino que también la envidia fue destrozada por esos mismos leones que ellos estaban tratando de utilizar para destruir a el testigo fiel de Dios, a Daniel. La envidia que se levantó en contra de él fue destruida, hermano. Esto es buena noticia, porque cuando somos fieles a Dios y buscamos el reino del Señor, el Señor, hermano, le llega la envidia, llegan todas estas cosas que son pensamientos del mundo, y el Señor, mientras estemos caminando de la mano con Él, Él hace. Confía solo en Él y Él hará. El confiar y caminar en la verdad de Dios te promueve y te salva. No solo en lo físico, también en lo espiritual. También en lo espiritual. ¿Qué frutos ven los demás en nosotros? Los que nos rodean. ¿Cuáles son los frutos que ellos ven? ¿Ven el reino de Dios en nosotros? Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceré, por el fruto se conocerá el árbol. Y si damos frutos dignos de arrepentimiento, si damos frutos dignos de honrar al Señor, si damos frutos dignos de confianza, que confiamos en el Señor, hermano, las personas que nos rodean van a ver esto y van también a querer ver, ya lo han visto en nosotros, pero van a querer entrar en el reino de Dios. Estamos aquí con vida para ofrecer el fruto que Dios ha puesto en nosotros. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Si usted no lo sabía, sépalo ahora, que Dios tiene propósitos. Hay casi 7 billones de personas
en el planeta Tierra y con cada una de ellas el Señor tiene propósitos. Cosas grandes y ocultas que todavía no hemos conocido. Porque el fruto del Espíritu de Dios todavía está en el vientre espiritual. Tenemos que, hermanos, empujar en oración, empujar en ayuno para que salga ese fruto espiritual. Que salga el fruto espiritual. Para que ese niño espiritual que hay en nosotros comience a comer de esa comida espiritual y crezca. Y el cuerpo de nosotros físico, y que nosotros, en nuestros pensamientos antiguos, mengüen, ¿verdad? Se vayan saliendo de nuestra mente y de nuestro corazón para entrar estos pensamientos buenos que son de parte del Espíritu de Dios. Sí es posible entrar en el reino de Dios aquí en la tierra. Sí es posible entrar en el reino de Dios. De acuerdo a Cristo Jesús, sí podemos entrar al reino de Dios, lo acabamos de leer. El ejemplo de Enoc, ese es el ejemplo más contundente, que a mí me gusta usarlo mucho porque Enoc fue antes de Cristo. Sin embargo, Enoc caminó con Dios. O sea, no antes, Cristo fue primero, sino Jesucristo, ¿verdad? Cristo, cuando la palabra se hizo carne. Y sin embargo, Enoc caminó con Dios. Eso es lo que dice en Génesis capítulo 5, 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Sí podemos caminar con Dios ahora. Estas son buenas noticias, pero tenemos que desear el caminar con Dios. Tenemos que anhelar el buscar las cosas de Dios, entenderlas, buscar su conocimiento. No tenemos que esperar a morir físicamente para caminar con Dios. Podemos caminar con Cristo. Él está con nosotros. Debemos dejar que Él crezca en el vientre espiritual. Tenemos que dejar que Él crezca. ¿Cómo dejamos que el Espíritu Santo de Dios crezca en el vientre espiritual que cada uno de nosotros tenemos? Alimentándolo con la palabra de Dios. Meditando en ella de día y de noche. De día y de noche. Y dejar que el mundo vea el nuevo hombre en nosotros, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pablo nos dice en Efesios capítulo 3 que mediante Cristo Jesús, nuestro Señor, tenemos seguridad y acceso para entrar en el reino de Dios por medio de nuestra confianza en Él. Podemos entrar al reino de Dios cuando confiamos, ponemos nuestra confianza en Él. Cuando somos practicantes cuando practicamos la confianza en Él, entramos en el reino de Dios. Cuando practicamos la verdad en nuestro diario vivir, entramos en el reino de Dios. Ahí mismo en Juan capítulo 3, versículo 21, dice más adelante, lo vamos a ver luego, pero es importante que lo pongamos en este contexto. Dice Jesucristo, mas el que practica la verdad viene a la luz. Juan capítulo 3, versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cómo hacemos esto, hermano? Practicar la verdad. Jesucristo estaba dando sus clases, su doctrina. Y le dijo, mira, no haga como esta gente que empiezan a orar y se levantan de pie para que los hombres lo vean. No. Usted ora en lo secreto. Usted ora en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cómo es esto? Tenemos que practicar la verdad desde lo secreto. ¿Cómo comenzamos a practicar la verdad? ¿Cómo vamos a utilizar la sabiduría si no entendemos? ¿Cómo vamos a entender si no adquirimos el conocimiento? ¿Cómo vamos a adquirir el conocimiento si no pasamos tiempo con Dios? Uno a uno. Porque aquí, ¿verdad? Aquí venimos como congregación y es bueno juntarnos, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén, gloria al Señor. Pero cada uno de nosotros tiene que buscar al Señor en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros practicar la verdad, tiene que comenzar por el conocimiento, tener esa relación con el Señor a solas con Él, con su palabra.
y leer. Y cuando cogemos el conocimiento en los secretos el Señor nos da en el entendimiento, y en la luz, o sea, afuera, en la calle, damos a conocer lo que Dios ha puesto en nosotros. Por eso es que la palabra nos dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Así como como el hombre piensa en su corazón, así el tal es. Entonces, si practicamos la verdad en lo secreto, nuestro Padre Celestial que ve en lo secreto nos recompensa en público. ¿Por qué? Porque vamos a ir en público caminando en el reino de Dios. Comencemos a practicar la verdad desde lo secreto, para que cuando estemos en el mundo, los hombres vean las buenas obras que Dios hace en aquellos que confiamos en Él. Yo le voy a decir algo, hermano, todo en mi vida no es color de rosa según los ojos del mundo, pero para mí todo es perfecto delante de los ojos de Dios. Y todo lo que yo soy hoy en día y lo que tengo hoy en día, se lo agradezco al Señor. ¿Por qué? Porque aquel que ha comenzado la obra en nosotros, cuando nosotros comenzamos a buscar al Señor en secreto, en lo secreto, en lo más íntimo, tenemos esa relación íntima con el Señor. Usted queda en estado de preñez cuando está en la intimidad con esa persona que usted ama. Y cuando estamos en la intimidad con el Espíritu Santo de Dios, el que ha comenzado la obra la perfeccionará hasta el día que Cristo Jesús venga. Y seremos perfeccionados en el Espíritu. Nuestra confianza en Cristo nos perfecciona. No, que no, nadie es perfecto. No, hermano, yo no sé, yo tengo a Cristo en mí. Si Cristo está en mí, somos perfectos en Cristo Jesús. Cristo me ha perfeccionado para hacer las obras de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y mientras más confiamos, más cosas grandes y ocultas vemos. Mientras más hacemos su voluntad, más estamos caminando en el reino del Señlo he dicho muchas veces, esta persona, yo tenía muchos problemas con la cuestión de mi temperamento. Y esta persona, pues, empecé a trabajar en este trabajo y puse una pieza donde no iba y me empezó a hablar hasta malo. Y eso no va aquí y allá. Y yo lo miré y el viejo hombre me decía, dale una, pero bien da. Pero el nuevo hombre en Cristo me decía, no, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El que te pida con él, llévale una milla, llévale dos. El que te den la mejilla, dale la otra. Y eso, hermano, eso empezaba a calar en mi corazón. Y es la pelea con la carne, con el espíritu dentro de mí. Aquello parecía que era como 3 segundos, pero era tan intensa, hermano. Yo tengo que dar testimonio de que Cristo vive en mí. Y le dije, ok, pues, ¿dónde es que la quiere? Y le contesté así, sumiso, tranquilo, humilde. Hasta yo me sorprendí, yo dije, wow, el Señor ha hecho una transformación en mi vida. Gloria a Dios. Y luego esta persona me trataba con respeto, porque el respeto se gana. ¿Cómo se gana el respeto? Cuando estamos caminando en el reino de Dios. Caminar en la verdad de Dios. Lámpara a mis pies es tu palabra a mi camino. Tenemos que tener esa intimidad con el Señor. Podemos entrar en su reino hoy. Podemos entrar en el reino de Dios al nacer de nuevo. Lucas, vamos a buscar Lucas. Yo quiero que ustedes busquen a Lucas capítulo 18, el versículo 15. Allá Jesucristo estaba enseñando, Lucas capítulo 18, del 15 en adelante, del 15 al 17. Y estaba Jesucristo pues enseñando y todo el mundo quería escuchar a Cristo Jesús, todo el mundo quería escuchar a Cristo. Y el capítulo 18 de Lucas, el versículo 15, dice, traían a él, a Jesús, los niños para que los tocase. Lo cual viéndolo los discípulos les reprendieron. Muchachos, echa para allá. Vamos, no, tranquilo, que esto es para adultos nada más. El versículo 16 dice, mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es que el reino de Dios.
De cierto os digo, ahí vemos la verdad otra vez, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, aquí hay una clave, aquí hay una llave, una de las llaves que el Señor le dijo que nos iba a dar a nosotros, a la iglesia. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Quién quiere entrar al reino de Dios? Yo quiero entrar al reino de Dios, pues tenemos que recibir el reino de Dios como un niño. El recibir el reino de Dios como un niño es creer en la palabra de Dios. Creer en la palabra que Dios nos ha dado. A un niño usted le dice, usted le habla, hermano, comienza el año en enero, despiden el año y usted le dice el 5 de enero, le dice, mira, vamos a coger una cajita de zapatos y vamos a ponerle grama y vamos a ponerla debajo de la cama porque los Reyes Magos vienen esta noche y como los Reyes Magos vienen esta noche tenemos que dejarle comida a los camellos, vamos a dejarle una tacita de café y cuando ellos se lo coman usted va a ver que ellos te van a dejar un regalito y los niños se lo creen. Son mentiras, pero los niños se lo creen. O sea que vamos a dejarlo ahí. Son mentiras. Y los niños, entonces venimos, cogimos y hacemos el escenario, ¿verdad? Quitamos la cajita, vaciamos la tacita de café, dejamos 2 o 3 pajitas en el piso, ¿verdad? Y ponemos la cajita de regalo. Y a rayos, si hay alguien por ahí que todavía esté en ese, me disculpan, pero es que los niños están creyendo una mentira. Es nice y nítido y estar, mire, no, hermano, usted le quiere regalar a su niño porque usted le quiere regalar a su niño. No porque vienen los Reyes Magos. Pero la mentira que el adulto le dice al niño se la creen. Ese es el problema que nosotros todos tenemos. Que las mentiras que nuestros padres pensaban que eran ciertas nos han pasado y han seguido pasando de generación en generación en generación. Y necesitamos un salvador. Necesitamos que alguien nos salve de la mentira porque... Como dice Juan, ustedes son de nuestro padre el diablo, no son del padre de Dios de arriba. Porque él es padre de mentira, padre de matanza, le gusta derramar sangre. Y cuando mentimos, estamos honrando no a Dios, estamos honrando al padre de mentiras. Pero los niños se lo creen, el punto es que los niños se lo creen. ¿Cómo nosotros vamos a confiar en Jesucristo? Cuando creemos todo lo que nos dice el Señor. Cuando creemos todo lo que nos dice Jesucristo en su palabra. No porque sean mentiras, porque es que es la verdad. Jesucristo es la verdad del camino y la vida. Y nadie llega al Padre de la vida si no es por Cristo Jesús. Jesús le dice a Nicodemo que sí es posible ver y entrar en el reino de Dios. Pero hay que nacer del Espíritu. Hay que ser como un niño. Ahí luego más adelante habla de un joven rico. El joven rico que dice, maestro bueno. Y Jesucristo le dice, no, párate un momentito. El único bueno es Dios. No sé por qué me llamas bueno, porque el único bueno es Dios. El único que hace obras buenas es Dios. Pero, no, mira, ¿qué voy a hacer, Jesús, para entrar al reino de los cielos? Yo he guardado todos los mandamientos. No adultero, no robo, no mato, honro a mis padres, honro a Dios con todas mis primicias. ¿Qué voy a hacer para entrar al reino? Lo he hecho todo. Lo he hecho todo. Lo he hecho todo. Y Jesucristo le dice, lo has hecho todo. Te falta una cosa. Te falta una cosa, chiquitico. Vende todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. Y sígueme. Wow. Y el rico se fue triste y cabizbajo porque tenía muchas cosas, hermano. Este joven rico y Nicodemo tenían el mismo problema. Ellos pensaban que por sus obras entrarían en el reino de Dios. Ellos tenían el mismo problema. Nicodemo vino, yo quiero entrar al reino de Dios y yo he hecho todas estas cosas también. Dime tú cómo. Porque es algo que todavía no he experimentado y es que no es por lo que hagamos. No hay nada que nosotros podamos hacer para heredar o para ver o para entrar en el reino de Dios. Porque el entrar
en el reino de Dios no es por obra, es por gracia, por fe en lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por nuestra fe en Dios. No hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos hacer. No hay, no, hermano, una declaración que podamos hacer que pueda atraer el reino de Dios. Y el mejor ejemplo de esto es el centurión. Ya los romanos, en ese tiempo romano, la milicia romana, pues lo que iba por toda Europa, expandiendo su reino, expandiendo el reino romano. Todavía hoy en día no hay un reino, no ha habido un reino como el reino romano. Y ellos ponían las guardias para mantener a los demás atados y subyugados a las leyes del imperio de Roma. Y cada vez que, o sea, ellos llevaban la gloria, ¿verdad? El poder de Roma a estos otros sitios. Cada vez que pasaba algo que no era conforme a la ley de Roma, ellos intervenían. Porque no, ahora esto es territorio romano, ahora tú tienes que hacer lo que diga allá el rey, el César, ¿verdad? Como le llamaban, ¿no? Y este centurión con su ejército, con el ejército que le pusieron, pues estaba siguiendo a Cristo. Y estaba todo el mundo, pues, hablando de Cristo, la voz se estaba regando, Cristo hacía esto, Cristo hacía lo otro. Y este centurión, pues, seguía a Cristo Jesús. Dice, no, espérate, antes de que la gente se me alborote, tenemos que poner a en su sitio también. Y ese centurión, yo me imagino que vio a Jesucristo, cómo el reino de Dios estaba en Cristo Jesús, cómo los paralíticos caminaban. Yo me imagino, wow, este hombre se quedaba, wow, ¿qué poder es este? Los ciegos recobraban la vista, enfermos eran sanados. Wow, y vio ese testimonio de Jesucristo cuando pasaba. Cada vez que Jesucristo pasaba por algún lado, todas estas cosas, todas estas maravillas se daban a reducir. Un día se le enfermó el siervo que más el centurión quería. Quería este siervo mucho, dice la palabra del Señor. Y dice, wow, y él se acordó ver el reino de Dios en Cristo Jesús. Y cuando él fue, y dijo, no, espérate, yo tengo que ir a donde Cristo, porque ya no era por falta de dinero, porque eran romanos, esas personas ya eran de parte del gobierno, y pues doctores, medicina, lo que ellos quisieran, ellos lo iban a tener disponible, ¿no? Y no había nada que sacar a aquel siervo que él amaba tanto de su enfermedad. Wow. Hasta que se acordó de Cristo Jesús. Y él fue para donde Cristo Jesús y llegó hasta donde Cristo Jesús y le dice, Señor, yo necesito que salves a este siervo. Tengo un siervo enfermo que necesito que tú sanes. Y Jesucristo dice, no, tú eres romano, vete para allá. No. Jesucristo lo recibió. Ok, yo voy. Y el centurión le dice, no, espérate, Señor Jesús. No, yo no soy ni digno que tú entres a mi casa. Y además, si el César ve porque ya yo entiendo que tú eres rey, y si el César ve que tengo otro rey en la casa, pues a mí me dan picota también. Y yo también soy hombre bajo autoridad. Yo tengo mi autoridad, pues es allá el César. Y lo que yo le digo a este, y ve, él va. Y cuando le digo recoge al otro, ve y va y él recoge. Y cuando él terminó de hablar estas cosas, Jesucristo se volvió y dice, yo no he encontrado en todo Israel tanta fe como la de este hombre. Tanta confianza en mí como la de este hombre. Y Jesucristo dice que se haga como tú quieras. Él no hizo el Padre Nuestro. Él no hizo 20 ayunos. El hombre ni atendió a la ceremonia religiosa para aceptar a Cristo como su Salvador exclusivo. Sin embargo, recibió cosas del reino de Dios. ¿Por qué? Es que no hay nada que podamos hacer. No hay obra que podamos hacer para entrar en el reino de Dios. Lo único que nosotros tenemos para hacer es nuestra confianza. Cuando ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús. Nuestra confianza. ¿Cómo se salvaría un mudo si no puede hacer la confesión de fe? ¿Cómo se salvaría un mudo?
Mientras usted pueda, pues claro, confiéselo, sígalo y entre. Vea y guste y entre en el reino del Señor. Lo único que este centurión hizo fue poner su confianza en Cristo Jesús. Fue una fe. Mire la fe de este hombre. Esta fe fue tan y tan grande que hasta dejó a Cristo Jesús maravillado. Cristo Jesús estaba maravillado. ¿Usted sabe lo que es maravillar a Dios? ¿Qué puede asombrar al Señor? ¿Qué puede asombrar? Él hizo todo. ¿Qué puede asombrar al Señor? Nuestra fe, la fe de este hombre dejó a Jesús maravillado, lo vio con admiración. Él vio su fe, no al centurión, no al romano. No, este hombre era pagano. Él no vio nada de eso. Él vio la fe que él tenía dentro y puso su confianza en Cristo Jesús. Y cuando Jesucristo oyó esto, él se maravilló y le dijo a los que seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La pregunta aquí sería: ¿se maravillaría Dios con tu vida de fe? Esa es la pregunta. ¿Se maravillaría Dios con tu vida de fe, con tu confianza en Él? Hermano, no hay obra física que podamos hacer que Dios se maraville. No sé si se acuerdan, la higuera que no estaba dando fruto, la maldijo Jesucristo, y cuando fue al templo y regresó, allá los discípulos vieron: mira, la higuera que maldeciste se secó desde la raíz. Y Jesucristo le dice: ¿por qué te maravillas de eso? Esas son cosas normales. Si no da fruto, el árbol que no da fruto será cortado. De hecho, te digo que si tuvieras confianza, si tuvieras fe, como este granito de mostaza, tú le dirías a esa montaña: muévete. Y esa montaña se moverá. ¿Tenemos fe como un niño para creer en eso? Vamos a mirar la montaña. Usted mire la montaña y dígale: por fe creo que el Señor me dijo que esa montaña se va a mover, y se va a mover. Él creó el mundo y todo lo que hay en él. ¿Cómo podemos maravillarlos con cosas materiales? Por más rico, más pobre, más lo que sea, nosotros no podemos maravillar a Dios con lo que tenemos, con las cosas del mundo, porque el mundo es de Él y todo lo que hay en Él. Pero sí podemos maravillar a Dios cuando ponemos toda nuestra confianza en Él, cuando le buscamos de todo corazón, cuando decidimos alinear nuestros pensamientos creyendo como un niño. Y entonces, y solamente entonces, vamos a poder ver y entrar en el reino de Dios. Sí es posible caminar en el reino de Dios mientras estamos aquí en la tierra. ¿Quién lo cree? Amén, gloria a Dios. Porque por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando decidimos alinear nuestros pensamientos con confianza en Cristo Jesús, podemos entrar en su reino. Wow. Podemos entrar en su reino. Cristo Jesús es la puerta, y todo aquel que por ella entrara será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Hallará alimento espiritual que sacia toda nuestra hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados al entrar por la puerta del reino de Dios. Y la puerta del reino de Dios se llama Cristo Jesús. Pongamos nuestra confianza en Cristo Jesús, alineando nuestros pensamientos con sus pensamientos. Como lo dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia, ¿verdad? Los pensamientos del Señor que están en el cielo, así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así también es la palabra que sale de mi boca del cielo, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Hermano, los propósitos del Señor se van a cumplir contigo o sintigo. Yo prefiero estar
alineado con los pensamientos del Señor, para yo, hermano, deleitarme con los propósitos de Él. Porque sus caminos son buenos y sus caminos son perfectos. Tenemos que poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Padre, yo te pido, Señor, Padre amado, que si alguna persona que está escuchando bajo el sonido de mi voz esta prédica y quiera poner su confianza en ti, Señor, te pido que lo recibas, Señor. Y que deseches, Padre amado, toda cosa amarga, todos pensamientos malos, Señor, Padre amado, para que entonces en el vientre espiritual, Señor, Padre amado, donde habita el Espíritu Santo ahora, donde está morando en los recién convertidos, Señor, crezca y crezca en un día, Señor, Padre amado. Porque es aquí todo el que cree en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Señor, Padre amado, por esas promesas. Lo creemos, Señor. Y todo aquel que bajo del sonido de mi voz me crea, mi Dios, Padre amado, también dale ese convencimiento de que son nuevas criaturas en Cristo Jesús, Padre amado. Ayúdanos, Señor, también para celestiar a lo que ya tenemos el Espíritu del Señor en nosotros, mi Dios, Padre amado, a seguir creciendo, seguir alimentándonos con tu palabra, seguir buscándote en lo secreto, mi Señor, Padre amado, no porque tú nos recompensarás en público, sino para poder entrar, ver y entrar el reino de los cielos aquí mientras estemos caminando en nuestra tierra, Señor, y también poder gozarnos contigo por una eternidad cuando nos toque partir de este mundo, mi Dios Padre amado. Gracias. Gracias por tus promesas. Gracias por las cosas buenas que tú tienes para cada uno de nosotros, mi Dios, y ayúdanos a conocerte, a entenderte y también, Padre amado, a aplicar. Pon en nosotros, Señor, el querer como el hacer tu voluntad, mi Dios, Padre amado, actuar con sabiduría para con los demás, mi Dios. Si hay alguien, Señor, que esté enfermo, si hay alguien, Señor, que esté pidiendo sanidad, si hay alguien, Señor, Padre amado, en medio de nosotros, mi Dios, que necesite ver tu gloria, mi Dios, sé tú poniendo tu mano poderosa sobre cada uno de ellos, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo y de tu Espíritu Santo, mi Dios, hemos orado y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. A confiar en el Señor todos los días de nuestra vida. Dios los bendiga.